Hablas mucho de estar cambiando constantemente, o sea, que tienes que estar avispado en el mundo de la empresa, ¿no? O sea, vamos a ver, en la empresa, mira, a mí en la empresa, en la obra, todos los días. O sea, todos los días y a todas horas, ¿no? Pero en la empresa a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el darwinismo empresarial, ¿no? Permites que te eche un poco más de rollo, ¿no? Sí, Porque encantado. aquí que estáis hablando de emprendimiento, hay que entender lo que es el concepto del darwinismo empresarial, ¿no? No es mío, ¿eh? Que es la evolución de las empresas, ¿no? En el mundo que nos rodea. Una empresa sobrevive no porque sea muy rentable ni porque sea muy grande, sino sobrevive porque es capaz de adaptarse a las circunstancias que le rodean, ¿no? Hay que ser capaz de entender tu entorno y de ser lo suficientemente versátil y la suficiente cintura como para ir adaptándote a la situación. Entonces, igual que tu día a día en la obra cambia, tu entorno cambia, tu competencia cambia, tus clientes cambian, sus necesidades cambian. Es que la misma pandemia cambia incluso la necesidad del promotor, que de pronto ve unos nuevos nichos de mercado que le llevan a unas nuevas necesidades que tienen que ser cubiertas por sus colaboradores, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de adaptarte a las necesidades de lo que hay alrededor, es más probable a que si tu objetivo es decir, como yo soy el más grande, soy el que más sobrevivo. Si los dinosaurios también se murieron. O sea, hay que tener esa cintura todos los días. Ahora que estás hablando del darwinismo empresarial y toda esta perspicacia que se tiene que tener, ¿cómo importante crees que es la innovación en tu sector? A ver, la innovación es fundamental en todos los sectores, no en el mío, en cualquiera. Ya no solo por sobrevivir, ¿no? Sino porque hay que tratar de ser más eficiente, más productivo, aportar más soluciones y aportar más valor. Ni en esto, ni en la vida, ni en nada hay como un estándar que tú digas, no, mira, si tú te haces un checklist de cómo debe ser una empresa de demolición y cumples todos los puntos, entonces te va a ir bien. No. Tú estás en un mundo competitivo en el que tienes que competir contra los que te rodean. Y si quieres que te vaya bien, lo que tienes que hacer es ser mejor que ellos, o aportar más valor que ellos, o ser más eficiente, o ser más productivo. ¿Qué te hace mejorar? Pues bueno, igual que en el símil este de la evolución de las especies, ahí son mutaciones, aquí tú te tienes que mutar y tú tienes que, bueno, estar alerta. Lo primero es entender qué hay a tu alrededor, ¿no? Hay veces que nos centramos tanto en lo que hacemos día a día que nos perdemos en lo que hay alrededor, ¿no? Tú imagínate a alguien que decidiera montar un videoclub cuando ya existía Internet. Estaba muerto. O sea, él no lo sabía, pero estaba muerto. Podía ser buenísimo, organizarlo todo bien y tal, y estaba muerto. Nuestro sector, la demolición, es un buen sector porque todavía no se ha inventado un edificio que dure para siempre, o una estructura o una infraestructura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues ser un poco mejores cada día, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues tratando de mejorar todos los procesos. Y todos los procesos son todos. O sea, el primero, el más fundamental, después de cuál es la visión de tu empresa, es rodearse de un buen equipo. Y un buen equipo no nace, o sea, un buen equipo se hace. Ese equipo, además de tener un espíritu de equipo, lo que tiene que tener es formación, una formación continua, estar al tanto de todo, ser cada día más seguro, más eficiente, más consciente de los temas de medio ambiente, más responsable. Pero ese equipo que está en la obra se soporta también por otro equipo que está en la oficina, ¿no? Y en la oficina hay que mover 200.000 papeles, que hay que hacerlo también de una forma segura y que hay que considerar otras cosas como es la ciberseguridad, la protección de datos. Cada vez tenemos más clientes que piden un NDA. Manejamos muchas aristas.
Pero luego en lo que es equipamiento, pues hay que saber qué hay de nuevo en mercado, incluso abrir un diálogo con los fabricantes y los distribuidores de maquinaria, diciéndole ojalá hubiera este equipo y ojalá desarrollarais esto de forma que fuera capaz de hacer tal cosa. En eso... ¿Qué mensaje le darías a alguien que esté intentando crear algo muy útil para las demoledoras? Que hable con nosotros. Claro, o sea, lo primero que tiene que entender es cuáles son nuestras necesidades. Ahí es muy importante asociarse, agruparse, ¿no? Yo he sido siempre muy activo en los colectivos de nuestro gremio porque creo que es muy bueno para todos, ¿no? Y es muy bueno en muchos sentidos. Yo desde que empecé a trabajar siempre tenía una carpeta que la carpeta ponía competencia y colaboradores. Es la misma, ¿no? Porque nosotros podemos colaborar o podemos competir, pero la competencia te hace bueno y la competencia te hace fuerte también. Entonces el movimiento de las asociaciones es muy bueno porque mis problemas son sus problemas y si los ponemos en común somos capaces de buscarles soluciones. Y cuando como gremio de demolición vamos a un fabricante, ya no solo la asociación española, sino la asociación europea y de la mano de la asociación americana o la japonesa, asociaciones fuertes, el fabricante entiende que tiene un mercado y que si entiende nuestras necesidades va a hacer un producto que es capaz de vendernos. Entonces, fabricantes que quieren probar un producto y nosotros estamos encantados de probarlo, hay que tener un diálogo permanente porque él me da una solución a la vez que crea un negocio conmigo. Entonces, en los negocios siempre tiene que ser lo que los americanos llaman el win-win. Si hay win-win, ganamos todos, con el fabricante o con el cliente. Y si abrimos ese diálogo, tú vas a entender qué quiero yo y yo me voy a aprovechar de lo que tú haces. Y de pronto se te ha ocurrido una idea muy buena y yo la voy a usar. Y cuanto mejor idea tengas, más me voy a aprovechar yo. Entonces, las mejoras y las innovaciones vienen en todos los sitios, o sea, en todos los sentidos. Es usar equipos que a lo mejor no han sido diseñados para la demolición dentro de nuestro propio sector, ¿no? Nosotros tenemos todo tipo de equipos pues de lo más variopinto. O sea, una pistola para analizar qué aleación es un metal. ¿Por qué? Porque si yo consigo valorizar eso más, voy a ser más eficiente en lo económico, mi cliente se va a ahorrar dinero, va a querer contratar conmigo y vamos a cerrar el win-win. Pero para eso necesito saber de qué se compone. Pero esa pistola tiene una fuente de radioactividad, entonces necesito ser un centro autorizado para ese punto de emisión de radioactividad y necesito un medidor de radioactividad. Y yo estoy dispuesto a todo porque estoy dispuesto a avanzar, pero puedo avanzar por ahí o puedo avanzar también con la inteligencia artificial y puedo ser más eficiente y trabajar en la nube. Y mira, cuando llegó la pandemia, aquel viernes en el que todos estábamos sospechando si algo iba a ocurrir y nos encerraron ese fin de semana, pues el viernes la gente se fue con su portátil a casa, por si acaso. Y nos resultó bien. O sea, había empresas que seguro que no tenían contemplado esa casuística, que aquí no fue porque yo creyera que podía haber una pandemia, fue porque como había trabajado en Latinoamérica, yo ya me lo había montado para poder teletrabajar, porque yo quería trabajar en Latinoamérica y vivir en España. Entonces esa dinámica ya existía dentro de la empresa. Esa innovación te hace fuerte, te hace resiliente y te hace eficiente. Entonces dirías que la innovación son como pasos que tomas a palos de ciego y que algunos chocan y te dan beneficio, que son cuando los necesitas, y otros que simplemente nunca llegan a... No, o sea, palos de ciego puede haber alguno, pero yo creo que en la empresa lo que menos hay es así, disparos al aire, a ver si mato un pájaro, no. Todos tienen un sentido. Lo que sí es verdad es que hay cosas que tú les das un sentido y terminan revertiendo en algo que no estaba previsto. O sea, por ejemplo, esto que te digo del trabajo en remoto terminó resultando para una pandemia que nadie esperábamos, ¿no? Pero era bueno sí o sí porque nos hace ser más eficientes. O sea, yo el día que murió el disco duro de un servidor de la empresa, dije, esto no puede volver a ocurrir.
y siempre me preocupa porque los temas de informática han ido muy de mi mano y tratar siempre de que no sean un obstáculo y si puede ser incluso que sean una ventaja, ¿no? Entonces, la vida da muchos giros, ¿no? Y uno se encuentra en muchos cruces y tiene que elegir cuál es el mejor camino. Y si uno es muy proactivo y va eligiendo, todos nos equivocamos. Hay que ser capaces, primero, de ser lo suficientemente fuertes como para asumir un golpe, aprender de ello y aprovecharse de las oportunidades. Porque oportunidades en la vida todos las tenemos, pero hay quien por miedo o por pereza o por muchas cosas pues no las aprovecha. Y una cosa te conduce a otra, que te conduce a otra, que, o sea, por ponerte un ejemplo, hace muchos años el tema del amianto, pues en España pues no había empresas que quitaran amianto, ¿no? Pero como en ese momento estábamos involucrados en asociaciones internacionales, ya habíamos hecho los deberes en Europa, ya sabíamos qué había que hacer. De forma que cuando quisimos empezar ya sabíamos cuál era el camino, si alguien lo había recorrido antes. Si esto, a ver, no hay que ser Einstein y decir yo he inventado la bombilla, sino hay que estar atento de qué ocurre a tu alrededor, de cuáles son las necesidades y en qué puedes ayudar tú a cubrir esas necesidades. Entonces, cuando surge la necesidad de un cliente, necesito quitar amianto, pues yo ya tengo iniciado el camino de cómo quitarlo. No es que pegues esos tiros al aire, es que trabajas muchas vías y muchos caminos, algunos acaban en una vía muerta y hay que matar esa vía y otros te abren toda una serie de otras vías para continuar ese camino. Ujú.